Hola, buenas noches. Confirmado la Moncloa, las 12:11 en Canarias, que alguna vez nos olvidamos, por no decir que nos olvidamos muchas veces y nos lo recuerdan. Ya estamos a día 19, hemos empezado en el 18, pero estamos en día 19. Hoy tenemos bastantes temas. Hemos intentado sintetizarlos en 4 titulares y una parte final, vamos a decir, de sorpresa. Los titulares principales. El primero, hoy nos vamos a centrar en el tema de restauración, bares, etcétera. Algo que hemos hablado en más de una ocasión, creemos que debemos ser de los que más nos preocupamos por este tema, y donde vamos a hablar de intentar analizar dos temas concretos, dos frases del día. Por un lado, hoy ha salido que el 80% de los contagios, fuente ministerio, es en el ámbito familiar. Y por otro lado, el inefable Simón ha insistido en la rueda de prensa, lo vamos a escuchar, en que cerrar los bares ha sido una buena idea. Parece que no cuadra. O todos los españoles tienen un bar en su casa, o hay algo que no nos están explicando o explican realmente muy mal. El siguiente titular que nos vamos a centrar hoy será el tema de la batalla del Consejo General Poder Judicial y nuevamente la irrupción de Europa. Ya hemos dicho durante los programas de hoy que el Consejo General del Poder Judicial iba a sacar un comunicado durante esta semana y está claro que Europa se ha avanzado. Europa no quiere países donde no esté la división de poderes clara y en ese sentido, nueva advertencia de Europa a España. Tercer titular del día, pues nos vamos a un clásico casi, que es Junqueras, que vuelve a decir que lo volvería a hacer, que lo volvería a hacer. Parece que es un preso que no le está funcionando bien la cárcel, porque sigue insistiendo en cometer delitos. Lo hemos dicho con un ejemplo muy duro, pero claro, un violador de niños que sigue diciendo que va a violar niños, a nadie se le va a ocurrir sacarlo de la cárcel. Pues un delincuente que sigue diciendo que va a hacer delitos, pues parece que no debe ser lo más correcto. Hablaremos de ese tema. El cuarto titular del día, nos vamos a centrar en lo de ayer de Iglesias. ¿Saben cómo lo ha resumido Podemos? Una de sus portavoces diciendo que según el RAE, un exilio es lo mismo de Puigdemont que los republicanos. Anda, perdón la vulgaridad, pero ya estamos en una hora tarde. Anda, qué cojones que tienen los de Podemos, que con tal de defender al líder amado, al líder supremo, al líder que nunca se equivoca, son capaces hasta de usar el RAE, que sinceramente nos parece a algunos que lo usan muy poco y hasta nos sorprende que sepan lo que quiera decir. En todo caso, es Podemos que vamos a hablar de este partido. ¿Qué más se puede decir? Y por último, pues les contaremos una cosa también al final del programa sobre un tema que creemos que va a interesar, sobre un programa que haremos los domingos. Vamos ya con el primer tema del día. Como hemos dicho, durante la mañana ha salido la información del Ministerio de que el 80% de los contagios tienen su origen en el entorno familiar. Vamos, volviendo a lo de Podemos, quizá habrá ya que mirar la RAE, el diccionario del RAE, de la Real Academia Española, a ver qué es entorno familiar, pero algunos entendemos que los bares, restaurantes, hoteles, negocios no son entorno familiar. Entendemos como entorno familiar, pues no sé, la casa, vamos a decirlo así de claro. Pues parece que eso que parece de perogrullo, si es el entorno familiar el 80%, ¿qué debemos hacer? Cerramos las casas, cerramos los hogares, dejamos a la gente en la calle. Hombre, no tenemos muy clara cuál es la respuesta, pero lo que está claro que si el 80% es en las casas, el otro 20% es entre negocios, calle, bares, restaurantes y cualquier otro tipo de actividad, incluso deportiva, con lo cual parece que hay mucho más riesgo estando encerrados en casa que estando libre albedrío por la calle. Lo cual nos hacía pensar, hay algo que no está funcionando y ha tenido que venir Simón a confirmar lo que siempre confirma Simón, es decir, las incoherencias del gobierno en su voz y en su boca. Pues para Simón, la mayor y más acertada medida que ha tomado el gobierno ha sido cerrar los bares. Reflexionemos, o sea, es más importante para Simón cerrar ese
no 20%, porque el 20% estaría englobado todo lo que no es el hogar, vamos a decirlo claramente, es decir, pongamos que son 5, un 6%, ese lugar que ocasiona el 5 o 6% es más importante que cualquier otra actividad. Realmente sorprendente. Como a veces las palabras son más claras que otra cosa, escuchemos a Simón. Cierto es que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Sé que no es popular, sé que es así, pero es la medida que ha demostrado hasta ahora mismo un impacto mayor en el control de la transmisión. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión. Y luego los datos indican que no hay transmisión en esos lugares. Pero es la que hasta ahora mismo, según la evolución de las comunidades autónomas que lo han aplicado, cómo ha evolucionado y durante cuánto tiempo es eficaz, es la que más eficaz ha sido. Y piensa más que lo que... Perdón. Habría entonces que preguntar quizá a Simón, lo primero que voy a preguntarle es qué estudios, porque dice que según los estudios que tenemos, habría que preguntarle de dónde sale esa información, porque algunos no disponemos de la misma. Es sorprendente en todo caso que la culpabilización que se está haciendo a un sector específico parece que no tiene detrás ningún dato consistente. Fíjense aparte que Simón especifica el cierre de los interiores de los bares. Perdón, en la mayoría de localidades no se ha cerrado el interior de los bares, se ha cerrado los bares completamente, interior, exterior y todo. Una incongruencia que parece querer justificar estos movimientos extraños también de lo del toque de queda, porque si hay toque de queda, se sobreentiende que la gente, sea a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, ¿dónde va a ir? Pues al entorno familiar, que parece que es el mayor contagiador de esta pandemia con el 80% de los casos. No parece muy lógico, no parece muy coherente. En todo caso, son de estos bailes, de estas artimañas del gobierno que lo único que parece que están haciendo es confundir a la gente, elevar el cabreo, porque no hay nada peor en la vida, seamos sinceros, que alguien te imponga algo y que encima no sepa ni explicarlo ni justificarlo. Y está claro que Simón, entre sus miles de defectos, porque no tiene uno solo, uno muy claro es su poca capacidad de empatía y su poca capacidad de explicar las cosas. Porque uno puede explicarse bien, mejor, regular, pero otra cosa es hacerlo como Simón, es decir, que desmiente la propia información del Ministerio del 80% en 2 segundos, como si no fuera con él. A veces Simón da la sensación de ser ese elemento que va por libre, que dice lo que le da la real gana sin saber ni meditar lo que dice y que en todo caso su función es incomodar a todo el mundo que lo escucha. Porque está claro que con estas manifestaciones dirigiéndose exclusivamente y de forma directa a los bares, culpabilizándolos, pues quien tenga un bar debería estar muy cabreado, porque los datos no dicen lo que dice Simón y Simón o miente o directamente dispara para ejecutar al gremio. Y claro, cuando te dejan tirado en la calle, cuando te dejan sin recursos, vimos ayer las fotografías de un negocio de Coruña, que hoy por cierto ha salido, agradecemos en El Español la noticia con las fotos que publicamos, cuando aparece que la idea general es matar al sector, que encima se rían de ellos, hombre, pues es bastante poco elegante, digámoslo así, por no decirlo de otra manera. En todo caso, lo de Simón empieza a ser esperpéntico, ya lo era en su principio, cada vez más, cada vez parece que no sabe lo que quiere, no sabe lo que explicar y sobre todo que va confundiendo y diciendo cosas que por un lado dice él y por otro lado desmiente el propio ministerio. Recordemos la palabra y la frase. El 80% de las transmisiones son en el entorno familiar. Lo que siempre decimos, a partir de ahí cada uno piense lo que quiera, pero entendamos qué es el entorno familiar e intentemos ver, que el entorno familiar no engloba obviamente bares, restaurantes, hoteles, tiendas de zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Excepto que Simón vive en un centro comercial, que nunca se sabe, pero algunos creemos que vivir en una casa. Vaya usted a saber las experiencias que tuvo en África para confundir entorno familiar con los negocios. Saltamos luego de Simón
al segundo tema que hemos dudado será fundamental, pero creemos que es importante estar en la calle y creemos que es importante apoyar a todos los negocios en este país y apoyar en especial en estos momentos a todos aquellos negocios de restauración que han sido literalmente abandonados por el gobierno. El segundo tema, decíamos, es importante, más centrado en política pura y dura y más centrado seguramente en un conjunto menor de personas, aunque en el fondo nos afecta a todos. Estamos hablando de la nueva lucha o la continua lucha entre el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno. Está claro que el gobierno quiere meter mano, está claro que el gobierno quiere anular la independencia judicial y está claro que delante tiene unos señores que hemos dicho respetables y que en muchas ocasiones, o en la mayoría de ocasiones, tienen un comportamiento ejemplar, que son los jueces. En el lado de los jueces, obviamente, estamos los demócratas, los que creemos que la democracia es la división de poderes como eje fundamental. Y obviamente, en ese lado también está Europa, que ha recordado hoy claramente que se tienen que llegar a consensos y que no se puede imponer nada al sistema judicial, porque se sobreentiende, y no hace falta ser un intelectual, que cuando la política devora los poderes, no estamos hablando de democracia, sino de otro sistema. Un sistema seguramente que le encanta a Pablo Iglesias, un sistema que parece cada vez más claro que le encanta a Pedro Sánchez, y un sistema que está claro que fomenta un personaje oscuro como Iván Redondo. En todo caso, personajes que parece que no tienen la democracia como referente, sino que tienen el aplastamiento de todo aquel que piense diferente, y ya veríamos si solo el aplastamiento o más cosas. En todo caso, Europa vuelve a ponerse del lado de los jueces van a lanzar, como hemos indicado, un comunicado esta semana al Consejo General del Poder Judicial, veremos la dureza del mismo y veremos que el gobierno cada vez se enfrenta a más problemáticas, pero problemáticas curiosamente que él mismo está generando, vamos a decirlo así. Fíjense lo que hemos comentado esta tarde, esta mañana. Portugal ayuda a los restauradores, ayuda a los bares, ayuda a las cafeterías. Si hubiera hecho eso el gobierno, en vez de tirar el dinero, seguramente no tendría tanta gente en contra. Si no hubiera intentado aplastar a los jueces, no tendría a los jueces en contra. Lo hemos dicho, en las situaciones complejas, en las situaciones difíciles, hay que tomar decisiones inteligentes. Y el gobierno, aparte de equivocarse, está claro que no toma decisiones inteligentes. Y eso es un grave problema que le va a pasar factura a este gobierno. También el tema del indulto, entramos en el tercer tema, que está claro que cada vez parece más complicado, o Junqueras intenta hacerlo más complicado. Sí, Junqueras, ese personaje absurdo de Cataluña, ese personaje heredero, como explicamos en su momento hace años, de señores feudales del interior de Cataluña. Que no lo sepa, lo puede buscar, aunque en Cataluña le va a ser difícil encontrar esa información, ya lo sabemos, que luego se hace pasar por republicano y estas historias. Y en el fondo, las ideas, lo hemos dicho muchas veces, cada uno puede tener las que sean respetables, más faltaría, podemos hacer más choteo, menos choteo, con temas, hasta podemos hablar ahora de lo de Iglesias, de cuando critica a los ricos, cuando él cobra más de 6.000 euros y tiene una casa de más de 1.000.000 de euros. Es decir, esto para él no debe ser rico, claro, para el rico no sabemos qué debe ser. En fin, podemos hacer choteo y cachondeo y reírnos. No creo que la situación esté para eso, pero en el caso de Junqueras es más bien pena lo que da. Tristeza, pena, un poco de sensación de que el personaje no da más, vamos a decirlo así de claro, que el personaje parece que no da mucho más de sí, y cuando un personaje no da mucho más de sí, pues a algunos nos da pena, vamos a decirlo con claridad. Y Junqueras, que parece que alguien está peleando por él por conseguir un indulto, pues sigue diciéndolo de siempre, lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer y lo volveremos a hacer. Y ponemos el ejemplo quizá más extremo, pero para entender que los delitos son delitos. Y cuando a uno le condenan, lo que hay que ver no es porque te condenan, obviamente, es que ahí la diferencia es la sentencia, los años, lo que sea, sino el hecho de que sea o no sea delito. Y en ese sentido, si empezamos a indultar a delincuentes que no solo siguen diciendo que lo van a hacer, sino que parece claro que lo quieren hacer y encima con dinero público,
¿Dónde está el límite? ¿Qué indultamos? ¿A los delincuentes políticos? ¿Qué indultamos? ¿A los delincuentes que roban? ¿Qué indultamos? ¿A los delincuentes que violan? ¿Qué indultamos? ¿A los delincuentes que nos caen bien? ¿Qué indultamos? ¿A los delincuentes gracias a cuyo voto podemos ser presidentes de gobierno? ¿Dónde está el límite del indulto? Algunos creemos que el límite del indulto está en la sentencia, en los años de sentencia y sobre todo en el, llamémosle arrepentimiento o como quieran llamarle. Está claro que nadie de los que nos escucha, ni nadie en su sano juicio, vamos a decirlo también, apostaría por indultar a un violador de niños, a un asesino de niños, a un terrorista. En este país vaya usted a saber, pero bueno, vamos a poner un ejemplo que en otros países parecería bastante claro. Pues está claro que la esencia del indulto es el arrepentimiento. Y quien no lo quiera entender, que no lo entienda, no pasa nada. Oiga, aquí hay libertad cada uno para entender lo que quiera. Pero cuando movemos los límites de las cosas, hay que estar muy claro qué se está moviendo, porque si indultamos a alguien con una condena como la de Junqueras, ¿por qué no vamos a indultar a alguien que ha robado en un supermercado para comer y lo han condenado a solo 3 años? ¿O por qué no vamos a indultar a alguien, vamos a poner ejemplo de hoy, por falsificar una firma? ¿O por qué no indultamos a quién? A alguien que total ha traficado un poco de droga, tampoco es tan malo. No sé, o alguien que ha hecho un delito económico. ¿Por qué no indultamos a todo Dios? Porque si el límite es que cualquiera que tenga más de 10 años de condena lo vamos a indultar, pues oiga, vaciaríamos las cárceles. Seguramente ahorraríamos un poco de dinero a este país. Y seguramente, y voy a decir algo procedente para mucha gente, seguramente hay muchos delincuentes que estarían mejor fuera de la cárcel que en la cárcel. Porque algunos creemos que en la cárcel han de ir los delincuentes malos, malos. Vamos a ser sinceros, delitos menores, sin reincidencia, no parece que sean lógicos de la cárcel. Recuerdan todas esas historias de alguien que han juzgado al cabo de 7 años por algo que hizo con 18 y lo meten en la cárcel cuando ya había rehecho su vida. Historias de esas sí que son preocupantes. Un fulano, vamos a decirlo así claro, que encima de hacerlo, encima de llevarse dinero, de meter la mano en la caja, de manipular a la gente, encima de todo eso dice que lo volverá a hacer, por favor. Eso no merece un indulto, eso merece el cumplimiento íntegro de la pena, que para eso están las penas, y las cosas deben ser así de claras. Y quien lo dude, pues oiga, cada uno puede dudar lo que quiera, pero las cosas creemos que se han de decir con claridad y rotundidad. Y más en un momento en Cataluña, que ahora estamos con el tema del aplazamiento, suspensión de elecciones, que ya hemos llegado a la tarde. Decimos siempre la tarde abierta porque pasan más cosas luego, eran 4 recursos, ahora ya estamos en 6. Por cierto, una mayoría vinculados al Partido Socialista. Parece que la jugada de los independentistas de decir, oye, vais a poner ahí y a nosotros os vamos a bloquear las elecciones, les ha enfadado un poco y no entraba en sus cálculos. En todo caso, nosotros seguimos diciendo lo mismo. Si los colegios están cerrados, en la mayoría de casos con días alternos de clase presencial y clase no real, no parece muy coherente ni muy lógico que se llame a los ciudadanos a juntarnos todos el mismo día. O sea, no podemos ir a comer, no podemos ir a cenar, ojo, hablamos de Cataluña, hasta las 3:30, los fines de semana cierran todos los negocios, ojo, todos los negocios, pero el domingo tenemos que ir a votar y juntarnos todos en una mesa electoral. Hombre, pues no parece muy coherente, seamos sinceros. Y otra es que aquí quieren, en Cataluña, como se está rumoreando, quieren bajar el toque de queda si se acaba aceptando ese cambio que han propuesto otras autonomías a las 8. ¿Qué pasa? ¿Que los señores de las mesas electorales se cerrarán este año a las 6 para que puedan volver a casa antes del toque de queda? Todo es bastante ridículo. Solamente hay soluciones más imaginativas, pero claro, donde gobiernan atontados es muy difícil tener buenas conclusiones. Hablando de atontados, vamos a echar unas risas a última hora, ya prácticamente como penúltimo tema del día, y es con el tema de Podemos y el RAE, la Real Academia Española, según la portavoz o alguien que hace portavoz, una morena, que creo que es la condenada por alguna cosa de Podemos. En Podemos es muy fácil decir, ver a alguien y decir, este está condenado, es prácticamente un silogismo, es un sinónimo.
pues dice que no, que claro, exilio en la Real Academia, en el diccionario, quiere decir una persona, no sé qué, y es lo mismo un republicano que tal. En fin, son ridículos, digámoslo así, con tal de justificar, y eso es lo más triste, hunden su poca inteligencia con tal de justificar a un líder que está totalmente desvariando, que está totalmente fuera de lugar y que algunos no sabemos que con ese pensamiento tan torcido, qué habilidad ha debido tener para acabar de vicepresidente. Está claro que la ministra sabemos qué habilidad ha tenido, pero eso es otra historia. Pero el vicepresidente no sabemos qué habilidad ha tenido. La inteligencia no lo parece, lo hemos dicho alguna vez. ¿Qué es pillo? Sí. Pero hombre, se sobreentiende que en la política hay gente... Bueno, iba a hacer una broma. Hay gente brillante. Ha sido un lapsus a estas horas que imagino que me sabrán perdonar, ¿eh? En todo caso, siempre lo hemos dicho, Pablo Iglesias se cree el más listo de la clase y lo que parece más de una vez es el profesor que a todos los miembros de su partido lo único que hace es juzgarlos y ponerles nota. Y como le van a poner nota, estamos en una sociedad donde lo único que hacen los alumnos no aplicados es copiar para que no les digan nada. Y en ese sentido, la inteligencia de la rueda de prensa de hoy de Podemos queda bastante en evidencia. Acabamos por hoy. Decíamos que vamos a comentarles una cosa como última noticia. Pues vamos a volver el domingo, lo vamos a decir ya. Vamos a volver con un programa semanal de entrevistas, de conversaciones con el equipo Zulú, que vamos a ir rotando con diversas personas, que creemos va a ser interesante, y donde desde hoy mismo, quien quiera hacer preguntas, puede hacerlo. Simplemente escriba confirmado lamoncloa@gmail.com con el asunto que ponga preguntas Zulú o como quieran, pero que se identifique rápido. Hay bastantes emails y si no nos liaremos, vamos a hacerlo así, claro. Y pueden hacer las preguntas que consideren. Aquí ya saben que hay total libertad. Ya veremos las que se pueden responder, las que no se pueden responder, obviamente. A nadie se le ocurra preguntarme cuál es el DNI de esta persona. Pues no se va a responder. Vamos a ser claros y directos. Tampoco qué cargo o qué cargos tiene. En todo caso, sí que abrimos la opción a hacer preguntas para el análisis. Desde hoy hasta el sábado lo vamos a dejar abierto para que el domingo haya tiempo de plantearlas y vamos a intentar plantearnos hacerlo una vez a la semana. Un análisis diferente en modo conversación como la que tuvimos hace un par de semanas. Hay disponibilidad, hay ganas, hay incluso, digamos, la palabra necesidad de explicarse y necesidad de que todos sepamos en qué caminos estamos. Creemos en ese sentido, es muy importante. Como siempre decimos últimamente, por favor recuerden de enviar o ahora ya a estas horas uno está espeso en colocar este vídeo pues en redes sociales, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, distribuir, perdón, no me salía la palabra, los años tienen estas cosas. Tienen como siempre para colaborar en el canal, el Patreon, la transferencia, el propio canal de YouTube. Nosotros vamos a continuar, nos emplazamos a mañana por la mañana, como siempre decimos, seguimos.